¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un saludo para todos y todas las que nos están escuchando. Les damos la bienvenida una vez más a estas conversaciones que está desarrollando el Centro de Estudios Estanislao Zuleta en medio de esta coyuntura, en medio de la pandemia. Y hoy queremos pensar el problema del coronavirus, el problema de la pandemia, pero en relación con el asunto de los cuidados. Queremos ponerle enfoque de género a la situación que estamos viviendo. Vamos a tener 3 programas en torno al problema de los cuidados. El día de hoy vamos a circunscribirnos al ámbito de la familia, pero incluso a una familia muy específica, porque no queremos ser irresponsables con ello. Hay muchas miradas sobre la familia según el lugar geográfico donde se ponga, según el problema de clase, etcétera. Entonces, estaremos adentro de la familia, pero ya en el segundo programa queremos expandir el problema de los cuidados más allá de la familia, ya mirarlo en términos de sociedad, en términos más amplios. Y el tercer programa pondremos el ojo en el problema de la estructura, la tensión que se está viviendo entre vida y capital. Entonces seguramente escucharán que hay vacíos, que hay asuntos por desarrollar, pero intentaremos que cada programa aporte un elemento importante y que cada programa sirva para desarrollar lo que quede pendiente en el anterior. Les recuerdo que quien les habla es Daniela Cardona del Centro de Estudios y hoy nos acompaña Catalina Escobar, quien también hizo parte de la organización. A mí me alegra muchísimo poder sostener esta conversación con ella. Entonces, bienvenida Cata, un saludo para todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Dani. Muchas gracias por la invitación y al CES también. Espero que podamos tener una conversación muy agradable que ayude a dar luces para entender ese problema tan complejo, que a pesar de que se ha tratado y que se ha movido en la esfera pública en los últimos días, creemos que no ha habido un enfoque de género realmente tangible o explícito en ese tratamiento del problema de los cuidados. Entonces esperamos poder explicitarlo acá y abonar material para esos nuevos programas que vendrán. Muchas gracias. Bueno, Cata, entonces te propongo que iniciemos primero con una definición, sin querer con ello agotar tema, con una definición de qué entendemos por cuidados y qué entendemos por trabajo del cuidado. Entonces, yo voy a proponer una definición del cuidado. Luego entonces te devuelvo la palabra a vos para que a su vez vos nos digas algo respecto a ese concepto. Y entonces, yo me voy a parar desde una definición de una autora española que se llama Lina Gálvez Muñoz, que tiene un libro titulado La economía de los cuidados. Esta mujer, que ha trabajado fuertemente el problema de la economía feminista y el problema de la economía de los cuidados, nos dice lo siguiente sobre los cuidados. Ella lo entiende de esta manera. Los cuidados son las necesidades que requieren las personas para garantizar el sostenimiento y reproducción de su vida, así como su bienestar físico y emocional, lo que supone un problema de naturaleza económica a medida que comporta uso de recursos materiales e inmateriales, uso de energía y tiempo.
requiere la realización de un auténtico trabajo que satisface las necesidades básicas humanas. Me parece muy importante lo que nos dice esta autora, porque esta autora nos lleva a la dimensión de los cuidados y nos muestra cómo son fundamentales para que entonces podamos sostener la vida. Entonces, hay actividades que se inscriben dentro de esas necesidades: el comer, el vestir, el poder incluso tener un acompañamiento emocional, todo aquello que contribuye para que nuestro bienestar físico, emocional, vital esté al día, por decirlo de alguna manera, en lo que constituye nuestra cotidianidad. ¿Qué tendrías para decirnos vos, Cata, frente a este concepto? Bueno, yo primero frente a este tema del cuidado me paro desde una concepción amplia de los cuidados que la traigo de Alicia Puleo, que es una feminista española, ecofeminista, que ella dice que las tareas del cuidado no son simplemente aquellas que se refieren al bienestar de los humanos, sino también del cuidado de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, consiste en preservar tanto la vida humana como la vida natural, entendiendo así o minando más bien esa concepción antropocéntrica de los cuidados y viéndonos y reconociéndonos en esa relación con la naturaleza, más allá de la naturalización de eso, pero entendiendo que los cuidados no se pueden dar desde una mirada feminista, sino contemplan el cuidado de eso otro o de esa otra edad que ha sido la naturaleza. Y por otra parte, tratando de conciliar esas dos corrientes, también del feminismo materialista, de una tradición más marxista que dice que la economía del cuidado es aquella que se refiere a toda producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios relacionados con el cuidado de las personas y de la naturaleza. Entonces vemos que es toda una cadena de producción y de distribución, ¿cierto? Que no se suscribe solo en el producir algo, sino que está destinado a aquello que se produce también a un consumo posterior. Y por tanto, se reconoce en esto un proceso de valor. Aunque eso es muy complejo de tratarlo, pero esta corriente feminista y yo desde donde me paro, considero que el trabajo de los cuidados y la economía feminista son trabajos productivos en tanto generan valor, solo que ese valor no ha sido reconocido. Entonces, eso tendría por decir hasta el momento. Cata, me parece muy importante que introduzcas ese matiz crítico. Precisamente la definición que yo ofrecía dejaba de lado el cuidado de la naturaleza y ponía solamente el ojo en el bienestar físico y emocional de los seres humanos, en todas aquellas actividades que se realizan para que el cuerpo del otro pueda seguir estando de cara al mundo, de cara a las acciones cotidianas. Pero cuando vos introducís el asunto de la naturaleza me parece fundamental, porque incluso los cuidados o la economía de los cuidados ponen en interrogación que, por ejemplo, el capitalismo crea que hay como un mundo infinito, una naturaleza que no es necesario cuidar y que se puede depredar en función de su productivismo loco y de su rentabilidad loca. Entonces me parece muy importante que pongas ese matiz y que de otro lado pues introduzcas ese problema de si el trabajo de los cuidados produce valor, aunque no sea reconocido. Yo creo que en el tercer programa que tengamos sobre este asunto y que va a poner la mirada más en la dimensión estructural, nos posibilitará entonces pensar ese problema del valor
que pone el trabajo de los cuidados. Entonces, vámonos, Cata, te propongo a la concepción del trabajo del cuidado, que es sencillamente hacer una conexión con lo que acabamos de decir. Si el ser humano necesita ser cuidado, o sea, lo que hay que poner también en el centro de la discusión es que como somos frágiles, como somos dependientes de alguna manera, como necesitamos del otro, necesitamos de una relación con la naturaleza, luego entonces esas necesidades que nos permiten vivir y tener un bienestar, pues entonces las deben hacer alguien. Entonces, esta misma autora que cité ahora, Lina Gálvez Muñoz, nos dice que el trabajo del cuidado son actividades que desarrollamos para satisfacer las necesidades de cuidado y no solo las que se realizan en la familia a través de lo que suele denominarse trabajo doméstico, sino ya la que se realiza por medio de los servicios públicos, por medio de la comunidad, por medio del mercado. Esto lo quería poner pues ya para darte otra vez la palabra a vos y para que entonces nos vayamos ubicando en el trabajo de los cuidados no remunerados. Cata. Bueno, a mí me gustaría, o me gusta más bien pensarlo en dos términos que luego se van a unificar, y es el trabajo doméstico como aquel trabajo que se refiere al mantenimiento habitacional, ¿cierto? Que se entiende como la vestimenta, la limpieza, la cocina, etcétera, y el trabajo de cuidado, aquellas con actividades que requieren una atención física y emocional del otro, ¿cierto? Y de la otra. ¿Por qué? Porque puede haber trabajo doméstico sin trabajo, o más bien pensémoslo así, puede haber trabajo de cuidado indirecto, que sería más el trabajo de cuidado doméstico, que se refiere a aquellas actividades que no se realizan directamente con un otro o una otra, sino que se refieren más al mantenimiento, limpieza, arreglo de los espacios, y que eso se extrapola al mundo público, como las limpiadoras o las señoras del aseo, como las cocineras, y un etcétera. Y el trabajo del cuidado como aquel que se refiere, o el trabajo del cuidado directo, que ya hablaría de una cercanía física y una atención directa con los otros y las otras, que sería ya más entonces el cuidado de las mascotas, el cuidado de los niños y de las niñas, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, ¿cierto? Que a pesar de que necesitan trabajo doméstico, es un tipo de trabajo que se circunscribe más en la relación interpersonal, y no solo interpersonal, sino también de la persona con la naturaleza y los animales. Entonces, me gustaría hacer esa diferenciación, o sea, que es trabajo doméstico y de cuidado, porque se inscribe en tareas materiales y en tareas, ¿cómo decirlo? En tareas que se refieren más a lo material, al permanecimiento de los objetos, ¿cierto? Que obviamente eso está en conexión con las personas, pero que no necesita una relación directa persona con persona. Mientras que el cuidado sí, porque es una relación con los cuerpos de los otros y las otras, entonces en el lavado, en la curación, etcétera. Entonces, pues pongo eso para la discusión, no sé qué piensas, pero creo que ayuda muy bien a pensar en esas diferentes facetas que tiene esto que conocemos sobre la gran sombrilla del cuidado. Cata, con eso que decís me dejas entonces inquieta. Si entonces, como dijimos al inicio del programa, vamos a poner el ojo en el ámbito de la familia, entonces si yo voy hacia un hogar, una casa, aún sin traer a colación variables de violencia de género, variables de
dificultades para el acceso a recursos, etcétera, todavía quedándonos en un plano abstracto, siento yo abstracto parcialmente. Si yo entro entonces a una casa, hacia una familia, y veo que una mujer está desempeñando ciertas actividades, entonces tendría como que reconocer cuáles de esas actividades se nombrarían del cuidado y cuáles domésticas. Es decir, si veo a una mujer limpiando los pisos, los baños, las mesas, estaría en el plano de lo doméstico, pero entonces ya veo que está acompañando a un niño o a una niña en sus tareas escolares. No sé si ahí todavía nos estaríamos moviendo en el plano de los cuidados, o si lo veo curándole una herida, o limpiando algo ya de su cuerpo, etcétera. Entonces, ahí ya estaría en el plano de los cuidados. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Pues porque lo pongo así como en términos de imagen, de escenas familiares, porque me deja una inquietud, y es si de todas maneras la preparación de alimentos, el lavar la vestimenta, el organizarla, no está también en función de unos otros. Entonces, ¿cómo hacer la frontera ahí, Cata? Muchas gracias. Yo lo digo en el sentido de, pues voy a traer un ejemplo para hacerlo más gráfico, y es la encuesta del uso del tiempo que hace el DANE, ¿cierto? Que surgió de la ley 1413 de la economía del cuidado, y al momento de hacer la encuesta hacen una pregunta de cuáles trabajos directos hace usted y cuáles trabajos indirectos hace. Dentro de los trabajos directos, que pues yo lo trataba como trabajos de cuidado, están acompañar a citas médicas, ayudar a hacer tareas, transportar de la casa al colegio o de la casa al trabajo, cuidar las mascotas, cuidar el jardín, estar pendiente de las personas del hogar, ¿cierto? Y ahí hay una relación más directa entre persona y persona. Y cuando se pregunta por el trabajo indirecto, hay actividades como lavar, planchar y guardar la ropa, lavar y levantar la loza, preparar y servir alimentos, reparar la ropa del hogar. Entonces vemos la diferencia de las actividades, pero obviamente esas son actividades diferentes, pero que se determinan. Obviamente el trabajo indirecto está en una relación con un otro, pero está mediada por un objeto. Pues eso es lo que quiero graficar. Mientras el trabajo directo es de cuerpo a cuerpo, porque yo estoy en relación directa con el otro y la otra al llevarla a jugar, al llevarla al médico, al curarla. En las actividades del trabajo doméstico, yo estoy interponiendo entre ese otro y esa otra y yo un objeto, sea el alimento, sea la loza, sea la ropa. ¿Sí me entiendes? O sea, son parte de un todo, que es lo que conocemos bajo la sombrilla del cuidado, pero que es importante diferenciarlo, porque cuando se dicen que los hombres han entrado a lo doméstico y al cuidado, no nos preguntamos a qué han entrado, porque es que dentro de ese entrar al cuidado puede entrar a lo doméstico en tanto lava la ropa, en tanto plancha, en tanto lava la loza, pero no en cosas que suponen mucho más trabajo, como es el estar pendiente de los otros y de las otras, de ayudarles en sus enfermedades, y eso va creando también una jerarquización dentro de los mismos cuidados. Entonces, por eso me parece importante hacer esa diferenciación, porque permite hacer una crítica inmanente dentro de los cuidados y evitar o afrontar esas críticas que dicen, no, es que los hombres ya han entrado a los cuidados. Sí, pero ¿cómo han entrado? ¿A cuál de las esferas? Y también esas esferas se corresponden. El trabajo directo es calificado como noble dentro de los trabajos de cuidado, porque se considera como que no está en relación con eso tan repudiable. Mientras que lo indirecto, también hay una valoración moral, se considera más sucio porque está en relación con
los excrementos, con los fluidos, con todo eso. Entonces, o sea, hay también una repercusión grande al momento de hacer eso. No sé si me entiendes y qué piensas. No, pues me parece muy importante que nos ayudes a pensar esa diferencia, porque incluso yo creo que sí permitiría pensar dentro de esa gran sombrilla de los cuidados, incluso que se valora, ya no en términos pues económicos, sino como en términos morales, que se valora más en términos de esas actividades que se hacen en función pues del bienestar y el cuidado del otro. Creo que es muy clara la diferencia que nos ofreces, entonces quisiera que avanzáramos un poco y es entonces ya incluso reconociendo que hay actividades diferenciadas en esa gran sombrilla de los cuidados, que hay actividades directas e indirectas, trabajos directos e indirectos, que hay trabajo doméstico puntualmente hablando y ya trabajo del cuidado que tiene que ver con la relación directa con esos otros que necesitan de una atención. Entonces, que pensemos que esto está dentro de una organización social del cuidado, es decir, cómo pensar que esto que estamos nombrando no está desprendido de una estructura social, de una organización económica, de un entramado de relaciones donde se reconocen unas cosas y otras no. Y entonces quisiera que nos adentráramos a ese problema, Cata, de la organización social del cuidado y que nos expusieras algo que me decías en otra oportunidad, basada en alguna autora, y es que nuestra organización social del cuidado es familiarista. Y quiero pues que pongamos ese tema sobre la mesa para que entonces ya problematicemos lo que está pasando en estos tiempos de pandemia con el asunto de los cuidados. Entonces vayamos a eso primero de la organización social de los cuidados. Bueno, Grace. Es muy importante eso que traes a colación. Primero porque permite ver que responde a algo social y a una estructura más que a una elección personal, que también creo que eso es muy problemático pensarlo como elecciones personales y no como algo que responde a una organización social. Entonces, como lo decía Dani, organización social del cuidado se refiere a la forma como las sociedades resuelven la provisión de bienes y servicios de cuidado, ¿cierto? Y para eso me parecería importante traer a colación el diamante del cuidado, que es aquella representación gráfica de los actores y las actrices que participan en ese proceso del cuidado. Entonces, en una arista está el Estado, que tiene dos papeles principales en ese proceso del cuidado, y que es, uno, la provisión de servicios públicos, como por medio del gasto en salud, en educación, en asistencia social y en pensión, ¿cierto? Pero también tiene otro papel que es el de regulador del papel de los otros actores de ese proceso y quien distribuye las cargas, ¿cierto? Otro actor o actriz son las empresas privadas por medio de servicios privados como son las guarderías, los colegios, la medicina prepagada, un mundo de etcétera, los seguros, etcétera, que también responden a actividades de cuidado. También está la sociedad civil por medio de los voluntariados. Acá hay un caso muy particular en Colombia, que son las madres comunitarias. Madres que hacen o que tienen como trabajo cuidar a los niños, pero que solo hasta hace poco se reconoció como un trabajo que necesitaba remuneración y no como algo voluntario, ¿cierto? Que que el Estado se refugiaba bajo esa sombrilla del voluntariado para no tenerse que ver con esta responsabilidad. Y finalmente están las familias, que es donde se hace el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado,
Y esto es importante porque cuando hablamos de familias hablamos principalmente de mujeres, ¿cierto? Entonces, es importante tener ese panorama de todos estos actores y actrices porque vemos que el proceso de cuidado es un proceso social que reúne a muchos actores y no solo de la familia como un ente o como una esfera natural, ¿cierto? Sin embargo, como dice Juliana Martínez Franzoni, el sistema colombiano es familiarista. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano no interviene de manera considerable en los procesos de cuidado y bienestar, sino que todo ese proceso de cuidado recae mayoritariamente sobre las familias y sobre las mujeres. ¿Cómo el Estado no interviene de forma, por decirlo así, directa en los cuidados? Pues con ese proceso de la instauración del neoliberalismo vemos que se ha reducido el gasto social, privatizando la salud, la educación, quitando la posibilidad de pensión, de cotización social, precarizando el trabajo, sumiendo a gran masa de la población en la informalidad, y todo esto se concentra en la familia. Si no hay escuelas públicas ni privadas, y privadas porque no hay gasto para pagarlo o dinero para pagarlo, la madre principalmente es la que tiene que cuidar. Si no hay afiliación al sistema de salud, hospitales, medicinas, la familia misma tiene que buscar quién cuide y quién provea de medicinas. Entonces vemos que hay una relación directa entre el gasto público en servicios sociales y el tiempo dedicado a los trabajos no remunerados de las mujeres. Además, para traer los ya tiempos de pandemia, que las escuelas están cerradas, las madres tienen que dedicar 24 horas del día a cuidar de los niños y de las niñas. El sistema de salud está colapsado. Las personas que se quedan en casa cuarentenando porque tienen el coronavirus, pero no de forma grave, mantienen cuarentenando en casa, pero ¿quién los provee de alimentos y de vigilancia? Principalmente mujeres. Entonces vemos que eso que no se da en la esfera pública es absorbido por la familia como más cargas para las mujeres. No sé, Dani. Cata, me parece muy importante pues que ya estés poniendo la relación con la pandemia, y fue muy importante que introdujéramos el concepto o la expresión de organización social de los cuidados, porque si nos remitimos a lo que estamos viviendo hoy, la pandemia, y lo relacionamos con ese diamante del cuidado que nos explicabas muy bien hace un momento, donde varias entidades y actores tendrían que contribuir y posibilitar la actividad de los cuidados. Entonces, cuando hay un Estado que nos quita nuestros derechos de salud, de educación, todo ese arrebato de derechos termina entonces recayendo en un espacio particular y en unos cuerpos particulares que son los cuerpos de las mujeres. ¿Qué pasa entonces si uno ve la pandemia con enfoque de género? Entonces, cuando se pone en el centro la vida y los cuidados, que es lo que está pasando hoy en día, se puede terminar haciendo una romantización de esto, diciendo qué bien, estamos viendo por fin al otro, estamos viendo por fin la importancia de la vida del otro, se suspendió las loas al capital, a la competencia, al productivismo desaforado en pro de la rentabilidad, pero entonces si no le ponemos a esto marca de mujer, como vos me decías también en otro momento, terminamos invisibilizando lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido pues durante siglos en la historia de la humanidad, y es que los cuidados han recaído en los cuerpos de las mujeres. Entonces quisiera que nos dijeras algo frente a la siguiente pregunta que te voy a exponer, o frente a esto que estoy
diciendo, y es hoy que se está poniendo en el centro la vida y los cuidados, ¿qué paso político tendríamos que dar? Es decir, las mujeres hemos estado en el mundo privado, las mujeres han estado de cara a la vida y a los cuidados, pero esa actividad que ha recaído en el cuerpo de las mujeres no se ha reconocido, no se ha valorado, no se ha pagado, no se ha remunerado. Hoy se pone en el centro, pero no se pone en el centro viendo a esas mujeres de carne y hueso que han tenido que poner sobre sus hombros este problema de la pandemia, y entonces no se politiza lo que se está poniendo en el centro, como he venido diciendo, que es la vida y los cuidados. ¿Qué tendrías para decirnos, Cata, sobre este asunto? Bueno, gracias. En primer lugar, como te decía, en estos días, en los medios de comunicación están poniendo evidentemente los cuidados y la vida en el centro de todo, ¿cierto? Pero lo hacen de una forma que despolitiza e invisibiliza los cuerpos específicos que hacen esos trabajos. Como que al decir personal médico, las familias, ¿quién es el personal médico? ¿Quiénes son esos cuerpos? ¿A qué género pertenecen? La familia, ¿es toda la familia la que se compromete en el proceso del cuidado o son las madres? Porque es importante nombrar la persona específica que hace esas labores. Y yo creo que hoy, frente a lo que me decías de los procesos de organización, creo que un primer momento es que nosotras como mujeres feministas y las organizaciones dejen de nombrar las cosas abstractamente. Y pongan en el centro quiénes son esas personas específicas, decir las mujeres, porque no basta que hoy todos y todas estén dentro de las casas, sino que vemos que sí, entramos a la casa todos, pero eso supone más trabajo. Más trabajo, ¿por qué? Porque hoy las mujeres tienen que dedicar más tiempo a la limpieza del hogar. ¿Por qué? Por esa idea de la higiene. Hay un afán de higienización en estos momentos. Entonces hay que borrar los gérmenes de la casa, hay que limpiar los productos, todo. Pero eso, preguntémonos por un momento si todos lo hacemos o si eso recae sobre unos cuerpos específicos. Entonces, digo, hay más trabajo de cuidado, no solo de cuidado en términos de que las escuelas están cerradas y los niños y niñas están en la casa todo el día, o sea, hay que estar pendientes de ellos y ellas, y encima no solo en términos físicos de estar pendientes, sino en términos emocionales, o sea, niños y niñas que necesitan jugar con sus amigos y amigas y en este momento no poderlo hacer, posiblemente se depriman, lloren, entonces tiene que estar ahí un cuerpo específico de mujer, porque así lo ha dictado la sociedad en su mayoría, subsanando esos vacíos emocionales o esos quebrantamientos emocionales. Igual manera pasa con los hombres o los esposos y los hijos en estos momentos de precariedad, de incertidumbre frente a un futuro. Hay más requerimiento de apoyo emocional, de tratar de subsanar esa incertidumbre, y eso también hace parte de los trabajos de cuidado, como tú ahora decías. Entonces, también tenemos que pensar en que en estos momentos que estamos dentro del hogar, pero hay una amenaza constante de seguridad alimentaria para mujeres, niñas y niños. En estos momentos de que los niños dependen de la comida que se les dan los restaurantes escolares. Hoy no lo tienen. ¿Qué pasa? ¿Cómo se subsana eso? Entonces todo eso supone mayor trabajo, no solo trabajo material, sino trabajo, no se lo voy a decir así, imaginativo, de pensar de dónde sacar esas cosas, de dónde
llenar esos espacios que evidentemente es difícil de llenar porque no podemos salir. La mayoría de las mujeres viven de la informalidad. Acá tengo un dato que me gustaría decirlo y es que solo la mitad de las mujeres participan en el mercado laboral y ellas tienen fuerte presencia en los segmentos de baja productividad y en los empleos temporales a tiempo parcial y en condiciones de informalidad y de autoempleo. ¿Y qué suponen condiciones de informalidad? O sea, baja remuneración, condiciones precarias de trabajo, nula protección social. Entonces, todo esto incrementa ese proceso de precarización de la cuarentena que las mujeres tienen que buscar por todas partes cómo subsanar eso. Además, porque en estos momentos de aislamiento social se rompen las redes de cuidado comunitario y se privatizan los cuidados, y en eso tenemos que poner el foco también las feministas hoy. No es solamente que se haya puesto en el centro de lo público el cuidado, sino que a la vez está dando un proceso de privatización. Entonces, ¿cómo conciliar eso de volver público los cuidados sin poner el acento en las personas que lo hacen y a la vez privatizarlo? Porque es que se han roto las redes de cuidado comunitario. Ya las madres se tienen que responsabilizar individualmente de sus niños por este proceso pues, de no reproducir el virus y todo esto. Entonces, también madres que viven en la extrema pobreza, lo que conocemos como la feminización de la pobreza, que no tienen una vivienda digna en estos momentos, que no tienen conexión a gas, luz, agua, y aún así tienen niños, y que eso no les permite protegerse de este virus, ¿cierto? Entonces, vemos que el virus repercute en los procesos de cuidado y en la vida de las mujeres de una forma particular. Te doy este dato. En Colombia, por cada 100 hombres pobres hay 118 mujeres pobres. Entonces, ¿qué estamos haciendo como movimiento feminista para poner todo esto en el centro del debate? Sí, los cuidados están en el centro, pero como te decía, se están privatizando a la vez, no se está visibilizando las mujeres como principales proveedoras de los cuidados. Entonces, es un reconocimiento del cuidado y de la vida muy abstracto que creo que lo debemos criticar y cuestionar para movilizar esa abstracción y particularizarla y mostrar quiénes están dentro de ella. Y como decía ayer Angela Davis, este es un momento de aprender de la lucha feminista, de su proceso de organización, pero precisamente de la visibilización compleja del problema y de la educación. Y claro, podemos aprovechar estos momentos, pero si tenemos un proceso organizativo fuerte, crítico y pensante, y no solo pues del fervor del momento. Entonces creo que es eso, visibilizar la complejidad y, como tú decías, no romantizar este momento y decir que ya entonces los cuidados y la vida están en el centro, porque vemos que el problema es mucho más complejo. Cata, pues yo creo que has dejado unos elementos muy importantes sobre la mesa para pensar la complejidad del momento que vivimos, y que son elementos que precisamente deberían tomarse por los movimientos feministas para entonces interpelar al Estado, a la sociedad, a los ciudadanos y ciudadanas, diciendo: si hemos puesto en el centro la vida y los cuidados, entonces la pregunta que nos queda es ¿cómo vamos a hacer que esto sea viable? Porque entonces, si se cierran los servicios sociales, los servicios públicos que estaban en función de los cuidados, si no están las redes de cuidados comunitarios como vos decís, y si entonces se termina ultrafamiliarizando la actividad de los cuidados, porque entonces esos otros actores del diamante de los cuidados no están en este momento presente,
o si el Estado está de manera muy, pues realmente muy invisibilizado, aunque diga que está. Entonces, lo que nos lleva es a introducir la sospecha en términos de la romantización de la vida y los cuidados y decir, ¿qué se necesita a nivel económico, político, social y cultural para que efectivamente la sociedad toda se esté haciendo cargo de esta necesidad que se tiene de poner en el centro la vida y los cuidados? Porque si la sociedad no se apersona de esto, si no hay un trastocamiento de qué se ha entendido deben ser las personas que tienen que estar en función de estas actividades, si eso no se trastoca, luego entonces poner en el centro la vida y los cuidados será incluso poner más carga, más peso, será violentar más a las mujeres, como se les ha violentado, pues unilateralizando el trabajo de los cuidados sobre ellas. Es decir, algo que es tan fundamental para que la vida se sostenga, no solamente humana, sino más allá pues del humano. Si no se entiende cómo se logra esto, entonces realmente aquello que se llama vida y cuidados va a terminar siendo muerte y violencia sobre unos cuerpos. Quisiera, para que fuéramos concluyendo, entonces, recordar algo. Uno podría decir que entre muchas otras causas, pero una de las causas que nos llevan a tener este escenario donde se unilateraliza los cuidados en el cuerpo de las mujeres y donde se le dice es a ustedes a las que les toca resolver, que no haya redes de cuidados, que no haya presencia del Estado, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con algo, estaba hablando de la causalidad, y es que precisamente se ha pretendido que los cuidados son algo que corresponde a las mujeres, que los cuidados son sinónimo de amor, que los cuidados son sinónimo de abnegación y de sacrificio, y que por tanto si a la mujer desde el patriarcado se nos ha asociado al sacrificio por los otros, si en el patriarcado se nos ha asociado a todo el amor, a toda la sensibilidad, a todo el sentimiento, luego entonces vamos a obnubilar el problema político y económico que está en el fondo. Y entonces no ponemos sobre la mesa la distribución de los cuidados, no ponemos sobre la mesa los derechos que tendríamos para que esto sea viable, no ponemos en la mesa que las desigualdades que se producen por el neoliberalismo pues no permiten que, insisto, la tarea de los cuidados pueda llevarse a cabo como se necesitaría pues que se lleve a cabo. Entonces quisiera que concluyéramos con esto, Cata, como se repite el problema de la división sexual del trabajo, se repite la esencialización de la mujer, se repite que se nos vea solamente desde la sensibilidad del amor y el sentimiento y por tanto se invisibilizan nuestros derechos, nuestras vulneraciones y no se pone el problema verdadero sobre la mesa. Entonces, para que nos ofrezcas unas palabras sobre esto y para luego despedirnos. Gracias, Dan. Es importante eso, como te decía en algún momento, desprender el cuidado de los sentimientos, ¿cierto? Pero no quiero decir con esto racionalizar el mundo de una forma absoluta, sino cuando digo desentimentalizar los cuidados es que esos sentimientos que son propios de todo ser humano como ser sintiente sean reconocidos como pertenecientes a todos y que todos y todas podemos sentir eso. No solo las mujeres con lo que se ha dado a llamar instinto maternal o empatía, todo eso que ha servido para que las mujeres nos releguemos a esos espacios del cuidado, de lo natural y que ha sido subvalorado, sino dotar a lo masculino de eso tan natural que nos pertenece como seres humanos
que es la posibilidad de sentir empatía y de reconocernos como seres que somos cuidadores y que necesitamos cuidado. Y yo creo que eso es importante en este momento porque creo que la lucha se tiene que dar por reconocer los cuidados como un derecho humano, que no es algo que queramos, sino que es algo que necesitamos, que no puede ser de otra manera, ¿cierto? Que somos seres necesitados de cuidados y precisamente en ese reconocimiento llevar a lograr minar esa división sexual del trabajo, esa división entre lo público y lo privado y reconocernos ambos géneros. Sí, posiblemente lo esté pensando en términos muy dicotómicos, pero romper esa barrera tradicional de lo público y lo privado, lo femenino y lo masculino, y reconocernos como pertenecientes a la especie humana, que somos capaces de ahondar en ambas esferas. Yo como hombre puedo entrar a ese lugar de los cuidados y yo como mujer puedo salir a ese espacio de la racionalidad, siempre con corresponsabilidad. En este momento no se trata de que entonces los hombres entren a los cuidados, sino democratizar esa labor de los cuidados y fundarla en la corresponsabilidad. Creo que eso es lo más importante. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la educación. Creo que las feministas en este momento debemos aprovechar para educar en estos temas, porque si no, se desaprovecha el momento y podemos caer en un retroceso tremendo, donde el Estado aproveche el tiempo de las mujeres para solucionar la crisis. Y es precisamente ese el problema, de que el tiempo de las mujeres y el trabajo de los cuidados siempre está en constante peligro, porque puede servir de colchón para salvar las crisis. Para finalizar, me gustaría poner un dato muy importante, y es que las mujeres participan semanalmente con 50 horas en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres participan con 23,9 horas en promedio. Y esos trabajos de cuidado tienen una participación en el PIB, en el Producto Interno Bruto del país, de un 20%, donde las mujeres participan en un 79% en ese 20%. O sea, las mujeres son las que más aportan al PIB, que representa 135 billones de pesos. Entonces, esto hay que reconocerlo como trabajos que sostienen la economía. Y esto lo tenemos que hacer educando a la gente, porque es que no basta con que hoy se esté poniendo la vida y los cuidados en el centro, sino que hay que hacer a la gente consciente de eso. La gente no va a cuestionar sus máximas seguridades, su tradición en estos momentos, si no hay un impulso externo que los lleve a eso. O si lo hacen de forma autocrítica, es muy contadas las personas que lo hacen. Entonces hay que hacer conciencia en este momento. Y vuelvo y repito lo que ya he estado diciendo, es decir, quiénes hacen esos cuidados, en qué cantidades, cuánto tiempo demoran, qué aporta eso en términos económicos, porque es que, digámoslo así, a las personas les importa más cuando le hablamos en términos económicos, porque ahí sí le ven un aporte social valioso, sino eso queda así, es importante, pero eso cómo repercute en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que el 20% del PIB, o sea, el sector que más aporta a la economía colombiana, la que le sigue son los establecimientos financieros con un 19,7%, pero este 20% no está reconocido. Entonces, tenemos que decirle a la gente, en este momento se está demostrando que esos cuidados que se hacen de forma gratuita, aunque se den de forma gratuita, suponen un costo en energía, en términos de posibilidades, y educar a las personas, o al menos hacerles saber de esta complejidad para poder
movilizar hacia algo transformador, porque de resto las personas no van a entrar en conciencia per se, aunque tengan eso en sus narices, y cuando los medios de comunicación en todo momento están tratando de retroceder, aunque se muestren de progresistas mostrando al personal de salud, como ellos lo llaman, o a las familias, sí, pero están ocultando el problema de género que hay detrás. Entonces, eso es lo que quiero decir, mirar el problema en la complejidad y preguntarnos esto: ¿quién las cuida a ellas? Ellas nos cuidan a nosotros y a nosotras, y quién las cuida a ellas. Cuando son las mujeres más precarizadas laboralmente, porque, como dije anteriormente, viven en la informalidad, viven en la pobreza, a veces ni siquiera tienen autonomía económica, y esta crisis les mina esa autonomía económica, entonces se ven obligadas a permanecer en relaciones de violencia porque no tienen posibilidades económicas para irse. Entonces es pensar eso, también el sistema de salud está colapsado, no hay recursos, y muchos de los recursos destinados a los anticonceptivos, a la atención pre y postnatal, se van a ir hacia el manejo de la crisis, y las mujeres, ¿qué? Nuestros derechos, ¿qué? Entonces, pues me gustaría dejar esa pregunta, que nos cuestionemos: ellas nos cuidan, y quién las cuida a ellas. Y es precisamente lo que nos está demostrando esta crisis, que a ellas nadie las cuida, que ellas dedican su vida al cuidado, pero ellas no son cuidadas por nadie. Listo. Cata, no, pues mil gracias. Me parece que es una muy buena manera de concluir este programa, y es con la pregunta de si ellas nos cuidan, si ellas incorporan tanto tiempo de su vida a la labor de cuidados, que ojo con eso, o sea, la vida es tiempo, y si el tiempo solamente se unilateraliza en el trabajo de los cuidados, ¿dónde está otro tiempo? Otro tiempo que se pueda desplazar hacia otras actividades y hacia otras formas de hacer la vida. Si ellas se han puesto en función de sostener la vida física y emocionalmente, pero entonces que se introduzca la pregunta y se nos incomode diciendo: esto no tiene que ser algo propio de las mujeres, esto no tiene que ser algo no pago, esto no tiene que ser algo que esté por fuera de derechos y de condiciones económicas. Esto no tendría por qué recaer de manera individual y privatizada, como decía Cata, en unos cuerpos, sino que tendría que haber muchas condiciones económicas y sociales que posibilitaran que el cuidado fuera viable y que no significara una explotación de unos cuerpos, y que significara que todos y todas estuviéramos involucrados en los mismos. Entonces, concluir con esta pregunta, y que quienes nos escuchan ojalá tomen este tiempo que estamos viviendo para ver a estas mujeres de carne y hueso y reconocer todo lo que han hecho, pero entonces para poder enarbolar una bandera política, de decir, vuelvo y lo repito, que esto no sea un asunto romántico, que esto sea un poner sobre la mesa acciones puntuales para que entonces el trabajo de los cuidados sea reconocido, valorado, remunerado, distribuido, y que no signifique, por tanto, como decía, la explotación y la violencia sobre unos cuerpos, sino que si se le da el estatuto de que nos permite contener la vulnerabilidad y la fragilidad, entonces se le dé toda la importancia del caso, haciendo el tratamiento social y económico que corresponde. Hasta aquí llega el programa. Muchas gracias por escucharnos. Continuaremos con esta reflexión. No hemos hablado de mujeres rurales, no hemos hablado de mujeres migrantes. Entonces la cosa se va complejizando, y por eso los y las invitamos a que sigan esta conversación. Muchas gracias por escuchar.